Qué bueno que siguen aquí en La Dichosa Palabra y qué bueno que nosotros también seguimos aquí en La Dichosa Palabra. Sí, Pablo, claro que ¿tenías algún anuncio que hacer? Sí. Quiero invitar a todos sin excepción, a que escuchen la música del ensamble Tierra Mestiza, un grupo de Gerardo Tamés, a lo mejor recuerdan algunos a Gerardo Tamés, claro que sí, a Mercedes Gómez, la estupenda arpista y otros músicos muy buenos. Ellos van a dar un concierto a beneficio de la Casita de San Ángel. También los invito a que conozcan el trabajo que hace la Casita de San Ángel, que apoya a chicos con discapacidades intelectuales a prepararse laboralmente, a hacer algo útil y redituable. Y a todos los que puedan ayudar, los invito a comprar un boleto para el concierto a beneficio de Tierra Mestiza, del ensamble Tierra Mestiza, que va a ser el miércoles 4 de junio en el auditorio de Radio UNAM, ya saben, allá en Adolfo Prieto, Colonia del Valle. Colonia del Valle. Esto será el 4 de junio a las 8 de la noche. Ojalá puedan apuntarse con algunos boletos y ayudar a una buena causa. Muchas gracias. Bueno, les recordamos que tenemos nuestra pregunta en las redes sociales. ¿Qué palabra o expresión breve crees que deberíamos usar más a menudo? Y saludamos al público que nos ve en todo el mundo a través de los distintos sistemas de connotativos de transmisión de la televisión. Martín del Campo, así nada más, sin el David y sin el Jesús y sin los que yo conozco, pregunta sobre el significado de la expresión hacer migas. Hacer migas. No tiene que ver nada con amigas, porque mucha gente trata como de ver si es hacer migas, que en realidad es una expresión que significa tener cordialidad, llevarse con armonía y pues, lograr amistad, una convivencia. Hacer amistad. Sí, pero no tiene que ver con amigas, tiene que ver con miga, que es la parte interior del pan. Es una palabra que viene en latín mica. Y es curioso porque ese mica, que en principio tiene su sentido original, era una partícula, es un pedacito, un granito, algo chiquitito. Entonces se le empezó a llamar así cuando el pan está duro, que empieza como a hacerse tal cual las migas que se caen, esas eran las migas. Luego se empezó a llamar eso a toda la parte interior del pan, lo que no es la corteza, lo que no está duro, lo que es blandito y se puede sacar fácilmente, eso eran las migas. ¿Al migajón? Sí. Es curioso porque luego también hay una parte como que es el meollo, la parte principal de algo. Por ejemplo, esto tiene mucha miga, significa como que tiene mucha consistencia, que es algo importante, ¿no? Como mucho, en este asunto mucho tiene adentro, mucho amigo. Sí, exacto. Que tiene mucho adentro. Y luego también está hacer migas a alguien, que es destrozarlo. O sea, cuando haces pedazos a alguien. Eso yo no lo había escuchado. O sea, hacer pedazos a alguien es hacerlo migas. Hacerlo migas. Como desmoronarlo. Ajá. Como desmoronarlo. Hacer migas o hacer buenas migas, que en realidad es como llevarse bien con alguien cuando dices, ay, qué bueno que Pablo y Eduardo están haciendo buenas migas aquí en el programa y shalala, ¿no? El contrario no es hacer malas migas, es hacer pocas migas. O sea, no se pueden hacer malas migas, a pesar de que esa expresión está basada en un platillo que se usaba mucho en la península ibérica. En la Edad Media era un plato popular, pues, porque nacía de dos ingredientes básicos. Uno es el hambre y el otro es el pan pasado. La mejor salsa es el hambre, o sea... Nada más echar un potaje, ¿no? Entonces donde echas pan. Pero pan duro. Entonces cuando el pan se del pasaba de la fecha y se empezaba desmoronas. a hacer... No, de hecho se dejaba en agua, se dejaba en remojo con aceite y con agua, se dejaba ahí ablandar. Y luego se le echaban un montón de ingredientes, ajo, pimiento, y depende de las regiones, ¿no? Tenía el tocino, la salchicha, el chorizo, es decir, se le podía añadir dependiendo de lo que uno tuviera en casa. O sea, viene de compartir ese plato, o sea, de invitar a compartir el plato. Teorías, ¿no? Hay muchas teorías, porque en realidad es un plato muy popular entre los pastores y se dice que puede ser o bien cuando se elaboraba, es decir, como había que desmigajarlo, tal cual el pan, se dejaba ahí y se hacía entre bastantes personas, ahí pasaba tiempo, ¿no? Entre que lo dejabas remojar, entre que le dabas aceite, bla, bla. Ahí pasabas tiempo que convivías. Sí, sí. Pues hay algo ahí en lo que dijiste que yo quisiera señalar que es muy, muy interesante. Hay el verbo migar
como hacer migas, pedacitos. Pero hay desmigar como hacer lo mismo. Es decir, es un verbo donde el des no funciona como lo contrario, como lo contrario, sino como un, no sé, un acompañante. Desmigar, desmigajar o migar es lo mismo. Es lo Sí. mismo. A lo mejor tenga el menuzar existía y ya nada más existe desmenuzar. Bueno, de A hecho lo viene mejor. de lo mismo. Fíjate que la raíz indoeuropea de la que viene, meu, tiene que ver con minus, minuta. Entonces, todos esos de mínimo, De minucia, menuzar, sí, desmenuzar claro. y hacer menudo, Claro, lo viene mismo lo que dice mismo, ese Eduardo. mica. Ese mica que además es un poco miaja, por ejemplo, se dice en Andalucía. En Cataluña, por ejemplo, mica es un poquito, pásame una mica de tu dinero. Casi o nada. Mica, mica, ¿no? Es como poco a poco. O, eso significa en Cataluña, pero esta mica, que también es un mineral, el mineral La la mica, mica, claro. Medio viene de Sí, la un mica. cristal que está hecho de pequeñas partículas. No me sé muy bien la definición, pero bueno, viene Bueno, se viene de parte, venir, ¿no? siempre es muy fácil que se parta en pedacitos. También ese es el punto. Pero este mica viene justamente de algo muy pequeñito. Entonces, una era mientras lo estás elaborando, la otra es mientras lo estás comiendo, lo cual creo que se presta a casi todas las comidas. Uno cuando comparte el plato, te da igual que sean migas, a que sea sopa, a que sea un yogur, pues. Hacer una, Porque uno una convive. convivencia. Una Claro que es convivencia. un poco como sinónimo de en español decimos en México, no sé si dicen ustedes, hacer chorcha. ¿No dicen ustedes No. hacer chorcha? Pero chorcha, ¿cómo? ¿En qué sentido? Pero Hacer chorcha decís, significa hablar. oye, vamos, No, se dice, Pero chorcha oye, es ruido, fulano ¿no? de tal y perengano hicieron buena chorcha. Vamos a hacer chorcha. Y qué Yo chistoso pensaba porque que era viene... más bien como ruido, chorcha. No. No, chorcha también es lo mismo, hacer migas, hacer una convivencia, que viene de church en inglés. O sea, De hacer de chorcha iglesia. quiere decir como Congregar. hacer una asamblea, una congregación. O sea, como cuando vas a misa, tus compañeros de misa, Estás haciendo tus chorcha en una amigos, misa. estás Qué haciendo chorcha. irrespetuoso, Oye, de pero hacer veras. chorcha en una iglesia es como redundante, chorcha. Estás haciendo chorcha. Hay una ¿no? tercera posibilidad o teoría sobre hacer migas que significa si estamos haciendo todas estas migajas, estamos desmenuzando ese pan, la proporción que tenemos que añadir cada uno para que sea una mezcla homogénea tiene que ser la misma. Entonces, cuando uno hace migas es cuando está uno de acuerdo y haciendo, están todos como trabajando en equipo, haciendo con la misma cantidad, la misma mezcla. Entonces, estamos todos como en sintonía, en armonía, Claro. para poder hacer una mezcla homogénea. Entonces, tenemos que tener todos en cuenta la cantidad que pone el otro para estar acorde. Ahora es chistoso, ahorita estaba yo pensaba yo que era sinónimo, pero no es tan sinónimo, porque hacer migas quiere decir como hacer amistad. En cambio, hacer chorcha también siento, habría que averiguarlo más, pero que tiene también la connotación de platicar, Yo es lo de que tenía, platicar mucho, que estás platicando mucho. Estás Hicieron en muy plena buena chorcha. chorcha, estás en plena chorcha, es como en una discusión así muy Pero acalorada, rica. amena, Sí. sobre En cambio, mesa. en migas va más bien por buena vibra. Buena vibra. Es decir, una Tener cuestión química, lo que de llaman tener ahora. química. A lo mejor incluso. no hablaste mucho, pero hiciste buenas migas. ¿no? Sí. En cambio, hacer chorchas implica estar hablando. Y otro verbo que también tiene esta cosa que yo decía al principio es escombrar. Ujú. Nosotros decimos, Desescombrar. hay que escombrar aquí. Como quitar también Que se se dice referiría al escombro o descombrar. Descombrar, Sí. sí. Y escombrar y descombrar ya actualmente tienen el mismo uso. Uso. Sí, sí, sí. No, cuando escombras en realidad tendrías que estar poniendo escombros en vez de quitarlos. Claro. ¿sí? Sí, pero es tan Pero no. ilógico que no. Entonces nosotros escombramos, escombra tu escritorio, no seas así, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo una que usábamos cuando éramos niños en la primaria Carlos A. Carrillo. Maestra, le desborro el pizarrón. ¿sí? Desborro. Pero ese era un uso. Actualmente sí. ya nadie lo desborra, pero, pero por ahí va. Ahora es todo con computadora, Muy bien. entonces. Conmigo. Oye, una pregunta ya así, un poquito culinaria. ¿Al gazpacho le echan pan? Pan duro. Sí, sí se pero ahí puede, sí pan sí. duro, pan Pero Los para darle crutones que se llaman consistencia. ahora Crutón. en el Le dicen gourmet crutón. es crutón, que es como un trozo de pan, son cachitos, cuadritos de pan fritos, o sea, esos se han pasado por el sartén y por el aceite y eso se utiliza mucho en ensaladas, en sopas. Sí, pero los en ves completos. Yo creo que la gazpachos. pregunta de Eduardo si le ponías como migajitas para darle Sí. consistencia. Eso es más del salmorejo, que es algo parecido, tiene mucho más ajo. Sí, los y los tiene más crutones que ahora se consistencia. venden como los crutones Aquí estamos San en Miguel. contra del ajo, dijo. Crutones. dicho sea de paso, pero somos alérgicos.
La dichosa palabra de hoy, la dichosa definición, para que ustedes nos den la palabra, es ave zancuda de pico corto y robusto. Acuérdense todas las aves zancudas de ese tipo que hayan visto. Tener su cabeza implica ser distraído, desmemoriado o de poco juicio. Son aves que no tienen mucho juicio. ¿Tenemos, Germán? Tenemos para ustedes de Jacques Ferrandis esta novela en caricaturas o en tebeos, como dicen en España, en monitos, decimos nosotros, ni más ni menos que El extranjero, basado en la obra, por supuesto, de Albert Camus. Es de editorial Lectorum, novela gráfica. Novela gráfica muy interesante, muy interesante. No sé qué pensaría Albert Camus al verla, pero muy interesante. Y de Alianza Editorial tenemos un clásico de los clásicos, una de las hombres cumbres de Shakespeare, el gran William Shakespeare, que no necesita mayor presentación. Lady Macbeth, esta historia de miedo, de desconfianza, donde aparecen reyes, la corte, escrita a principios del siglo XVII, y que es una portada, muy buena edición. Y la portada del gran Fuseli, gran pintor romántico que hizo ilustraciones sensacionales para las obras de Shakespeare. Y también tenemos ejemplares de este libro que ya habíamos prometido obsequiar aquí desde hacía varias semanas, de Federico Campbell, Padre y Memoria. Qué mejor que recordar a Federico Campbell con un maravilloso ensayo escrito donde él reflexiona precisamente sobre la memoria y la figura del padre. Es una cortesía de Océano Express y un libro que recomendamos muchísimo. Bueno, seguimos con alguna otra... la revista, Pablo. Y como es costumbre, una suscripción anual a la revista Este País, que en este número trae artículos interesantísimos como de Horst Kurznitzky, Edmundo Vallejo, una entrevista de Ariel Ruiz con Olac Fuentes Molinar, y la pregunta que no solamente se hace en esta revista, ¿tiene arreglo la educación? Tan, tan, tan. Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Ustedes, si quieren cambiarle, cambien, le hagan zapping. Van a ver que al ratito regresan con nosotros. Con permiso.